Queridos hermanos, en este día vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo le podemos dar gracias a Dios? No solamente con palabras, pero con nuestras acciones. ¿Cómo comprobamos que estamos realmente agradecidos por la bondad y la generosidad de Dios? Piense, medite por un momento en lo generoso que es Dios. Este día Dios nos ha dado el sol, nos ha dado vida, nos ha dado oxígeno para nuestros pulmones, nos ha dado alimento, ha puesto un techo sobre nuestras casas, nos ha dado salud. Todos estos son regalos de Dios. Él nos da la vida, Él nos da el aliento, Él nos da su presencia. Tantas cosas buenas que si solamente pausamos y meditamos, vamos a entender que es Dios, un Dios de generosidad que da a sus hijos. Y Él nos enseña, si somos sus hijos, tenemos que aprender a ser como Él, ser generosos, ¿verdad? Porque la obra de Dios necesita de su esfuerzo, de mi esfuerzo, de mis recursos, de sus recursos, y vamos a ser generosos con Dios y con su obra. No es porque Dios se muera de hambre y Dios no tenga recursos, porque es porque Dios nos quiere usar a nosotros, su iglesia, su pueblo, para hacer que la iglesia, no solamente comunidad de fe, pero sino la iglesia pueda seguir adelante con su misión. Y es a través de su diezmo, de su ofrenda, de su generosidad, que esta iglesia aquí en Quito, Ecuador, sigue haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo. Hacer una luz, hacer una provisión para mucha gente y ser lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es traer su vida, traer su palabra, traer su instrucción a la gente para que podamos vivir una vida conforme a lo que Él nos manda. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Somos administradores, no nos vamos a ir con nada de este mundo, Señor. Y tú nos has dicho, Señor, que seamos generosos, que de la misma manera que recibimos, que de la misma manera demos, porque es más bienaventurado, es más bendecido dar que recibir, Señor. Hoy, Señor, queremos dar, Señor, lo que te corresponde a ti, Señor, el diezmo, la ofrenda, Señor, porque queremos ser obedientes y descubrir y probar, Señor, lo que tu palabra nos ha dicho, Señor. Que cuando sembremos vamos a cosechar en abundancia, algunos al 30, al 60, otros al 100 por uno, Señor. Padre, queremos poner nuestra fe aquí y nuestra alegría, Padre, porque tú dices que amas a quien da con alegría, Señor, y damos con alegría porque estamos agradecidos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a tu generosidad, seguimos transformando vidas y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Sigamos sembrando juntos, creyendo en los milagros que Dios tiene preparados para nuestros hogares y nuestra nación. Tu semilla marca la diferencia. Querida iglesia, qué gusto estar nuevamente aquí en este espacio y vamos a preparar nuestro corazón porque creo que Dios quiere hablarnos algo especial en esta noche. Señor, oramos en este tiempo, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos llenes de sed, Señor, de hambre, Señor Padre, por conocerte más y por aprender más de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título que le hemos puesto en esta noche a esta palabra es: en la ley de Jehová está su delicia, o se deleitan en la ley del Señor. De hecho, esta es una porción de la escritura que está en Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. En la ley de Jehová se deleitan y meditan en ella de día y de noche. Es importante que nosotros nos demos cuenta en el momento en que nosotros vamos delante de Dios, porque creo que todos nosotros vamos delante de Dios y le buscamos en oración. Y queremos que nuestras oraciones realmente sean eficaces, queremos que Dios escuche nuestras oraciones, queremos aprender a orar de una mejor manera, y para aprender a orar de una mejor manera tenemos indiscutiblemente que ir a la palabra de Dios.
En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de oración, es difícil no pensar en la oración que Jesús mismo nos enseñó. Esa oración se llama el Padre Nuestro y creo que todos la tenemos desde muy pequeños en nuestra memoria y en nuestro corazón, y muchas veces, de hecho, por ser algo tan familiar, algo tan conocido, muchas veces perdemos el poder y la profundidad de lo que esta oración nos enseña, y ese es una especie de bosquejo para que nuestras oraciones sean realmente algo que nos conectan con Dios, algo que causa resultados en nuestras vidas, que nos transforma a nosotros, que transforma nuestras circunstancias. Y esta es la oración que nos enseñó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, específicamente en Mateo, en el Evangelio de Lucas también está repetida nuevamente esta porción de la Escritura. Pero cuando pensamos en el Antiguo Testamento, cómo orar, cómo derramar nuestro corazón a Dios, cómo aprender a orar, es el libro de los Salmos lo primero que viene a nuestra mente, porque el libro de los Salmos es prácticamente el manual de oración del pueblo judío antes de que Jesús naciera y Dios se hiciera hombre a través de él. Este es el lugar donde iban los judíos, el pueblo de Dios, para aprender a orar. De hecho, la historia del libro de los Salmos es sumamente interesante. El libro de los Salmos fue compuesto con varias porciones y oraciones y cantos que se compusieron a través de muchos años, de muchos siglos. Es más, hay oraciones tan antiguas o cantos tan antiguos como el canto de la liberación del mar. Cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzaron por el Mar Rojo, hay una canción, la canción de Moisés, la canción de Miriam, están ahí, son parte del libro de los Salmos. Obviamente también están ahí casi la mitad de los Salmos fueron compuestos por David, mientras era un pastor, mientras fue un rey. Estas oraciones están ahí. Y esto es interesante, un poco de historia de este libro de los Salmos. Todos estos poemas y canciones y oraciones se juntaron, fueron compiladas en el tiempo en que el pueblo de Israel salió en cautividad a causa de los pecados de Israel, a causa de su desobediencia. Dios los sometió al exilio, permitió que naciones poderosas vengan y los conquisten y los lleven fuera de su tierra, de su templo. Ustedes saben que para el pueblo de Israel el templo en Jerusalén era lo más grande y lo más sagrado, era el lugar donde ellos iban y se conectaban con Dios, donde oraban, donde buscaban de Dios, donde Dios había prometido estar. Y una vez que eso fue destruido en el año 586, cuando llegó Babilonia y conquistó Israel y el reino del sur, el reino de Judá, destruyó Jerusalén y se llevó a toda esa nación cautiva a Babilonia, los israelitas se quedaron sin su templo, sin su lugar de poder ir donde Dios y tener comunión con Dios. Y es así que en ese tiempo del exilio es cuando se empiezan a compilar estos poemas y estas oraciones y empiezan a hacer una suerte de un templo virtual donde iban los israelitas y empezaban a leer y empezaban a orar y empezaban a adorar y empezaban a cantar y a conectarse con Dios, aún estando lejos del templo. A través de los salmos es donde los judíos se conectaban con Dios en este tiempo del exilio. Y es así que quedó esta colección de 150 poemas, canciones, salmos, oraciones que hoy conocemos como los salmos, como el libro de Salmos. Pero es muy interesante acotar una cosa más, que si bien es cierto, todos estos poemas y canciones son oraciones del corazón
del salmista, de David en muchos casos, de muchas otras personas, de los hijos de Asaf, de los hijos de Coré. Son oraciones que nos enseñan obviamente a nosotros también a orar, a comunicarnos, a tener comunión con Dios. Es interesante que el primer salmo, Salmo 1, no tiene que ver con la oración, sino más bien con la meditación. No es una oración, es una meditación. El Salmo 1 es una meditación sobre la meditación. Sígame un poquito en esto, es un poquito, no se confunda. Es una meditación sobre la importancia de meditar en la ley de Dios, en las escrituras, deleitarnos en ellas y aprender a dejar que Dios nos hable a través de ellas. ¿Y por qué esto es importante para orar? ¿Por qué es importante que este Salmo 1 está aquí al principio, antes de toda esta colección de oraciones? Porque usted y yo sabemos que la oración es una conversación. Cuando oramos, no podemos ir solamente delante de Dios y hablar y hablar y hablar y hablar y descargarnos y sacarnos lo que tenemos en el sistema, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas, las cosas que estamos esperando para el futuro y nuestros anhelos, nuestros deseos. No basta solamente con expresarle a Dios, pedirle a Dios, no basta. Lo más importante, diría yo, es aprender a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Dios siempre nos está hablando. Cuando oramos, qué importante es aprender a hacer silencio, a escuchar. Y luego de que hemos escuchado lo que Dios nos tiene que decir, ahí es cuando nosotros debemos responder en oración. Cuando Jesús estuvo en la cruz, fíjese en esto, es muy interesante. Jesús estaba inmerso en las escrituras hebreas. Jesús estaba inmerso, él sabía, él conocía muy, muy profundamente lo que en ese entonces eran las escrituras judías, lo que es nuestro Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los libros de sabiduría, los libros de los profetas. Jesús los tenía interiorizados, los tenía prácticamente memorizados. Eso es lo que salía de él en cada ocasión, cuando él oraba, cuando él buscaba a Dios, cuando en sus momentos más difíciles era la palabra, eran las escrituras que salían de él. Para muestra, el Salmo 22, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús tenía tan interiorizado, tan a flor de piel estas oraciones, estos salmos que en el momento más difícil salían naturalmente de él. ¿Qué pasa cuando usted se pega el pie con una piedra? Muchas veces salen cosas que no deberían salir, salen cosas no muy finas, ¿verdad? Pero cuando Jesús estaba en el momento de más dificultad, de más agonía, lo primero que salía de él eran estas oraciones que se encuentran en la Escritura. Salmos 22, fíjese bien lo que dice. Este es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y dijo estas mismas palabras? Esto nos deja ver que Jesús estaba inmerso en el mundo de las Escrituras. Jesús estaba inmerso, Jesús estaba saturado con la Escritura. Él había meditado, él había dejado que estas sean sus oraciones. Volvemos nuevamente entonces. Y cuando hablamos del Salmo el capítulo 1 del libro de Salmos, y habíamos dicho que era una meditación sobre la importancia de la meditación, es porque para nosotros escuchar realmente de Dios y responder en oración, necesitamos meditar, necesitamos dejar que la Escritura, que la palabra de Dios, que la instrucción de Dios, que el consejo de Dios que está en su palabra, que
que sus palabras primero nos afecten a nosotros para así nosotros poder responder a ellas. Salmo 1, vamos a leerlo. Dice: qué alegría o qué bendición o bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, que sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, recapitulando hasta aquí, el libro de los Salmos es un libro de oraciones inspirado por Dios. Pero cuando abrimos este libro de oraciones, la primera porción, el primer salmo, la primera página, no es una oración, es una meditación sobre la meditación. Y ahora sí vamos a definir qué es meditar. Que cuando hablamos de meditar, nos estamos refiriendo a sentarnos en una posición de yoga y hacer vaciar nuestra mente, vaciar nuestros pensamientos. ¿Es eso lo que la palabra de Dios nos está indicando? Totalmente lo opuesto. Nosotros no vaciamos nuestra mente cuando meditamos. Nosotros llenamos nuestra mente con la Escritura, con la palabra de Dios. De tal forma que cuando estamos pensando, mucha gente ha hecho un paralelo. Dice que la meditación, y de hecho esto es lo que significa meditar en el hebreo, es como masticar y masticar, y como rumiar, como estar masticando algo, pensando y pensando profundamente en algo hasta que afecte nuestro corazón. Eso es meditar. Permítame repetir, meditar es dejar que nuestro corazón sea afectado por el uso intenso de nuestra mente. Es decir, que hemos pensado tanto en una frase, en una escritura, en una palabra que Dios nos está comunicando a través de la Biblia, que llega a afectar nuestro corazón, que llega a haber una transformación, que llega a haber una revelación, un entendimiento, como que se nos abre el entendimiento, y es un momento de esos de ajá. Es esto el corazón de Dios. Esto es lo que Dios me está queriendo comunicar. Y eso afecta. Al pensarlo tantas veces nos afecta al corazón, nos transforma, nos llega a lo más profundo. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios a través de su palabra nos habla, nos enseña, nos cambia, nos moldea, nos conforma a su imagen. Por eso es tan importante meditar, no solamente leer, no solamente estudiar, porque cuando uno está leyendo, cuando uno está aprendiendo, está simplemente obteniendo información. Pero ¿qué hace la meditación? La meditación toma esa información y hace algo con ella. La meditación toma la información y hace algo con ella. Y esta es la clave para la oración. Como le dije hace un momento, la oración es un camino de dos vías. Es escuchar, es comunicar, es hablar, es decir, es compartir, ¿verdad? Entonces primero necesitamos escuchar antes que hablar. Y sí, hay un lugar para derramar nuestros corazones, para decirle al Señor lo que sentimos, para expresar nuestro corazón. Si usted se fija en muchos de los salmos, el salmista, a veces es David, a veces son otros salmistas, está diciéndole a Dios muchas cosas que están en su corazón, muchas frustraciones, muchos temores, se siente amenazado muchas veces. El escritor de tal o cual salmo se siente a veces lleno de angustia, a veces se siente en soledad, se siente perseguido, y todo eso es expresado. Pero no sé si usted se ha fijado en el libro de los Salmos,
unas pequeñas frases, o una pequeña palabra, más bien dicho, que es la palabra Selah. Selah, que quiere decir esto en el hebreo, es una pausa para meditar. En algunas Biblias dice interludio musical. Es un interludio, está bien, tal vez sea en ese tiempo lo hacían como un interludio musical, pero la idea es que pausemos, meditemos y reconsideremos lo que estamos diciendo a la luz de lo que Dios nos ha revelado, nos ha dicho. Y después de ese Selah, de esa pausa de meditación, el tono de ese salmo cambia. Muchas veces comienza con la palabra pero tú, Dios, estoy perseguido, estoy afligido, estoy cargado, estoy asustado, pero tú, Dios, eres mi refugio. Tú, Dios, peleas por mí. Tú, Dios, eres esto, eres aquello, es como que la perspectiva cambia de poner mis ojos en las cosas naturales, en las dificultades del día de hoy, en las cosas que estoy atravesando. Mis ojos están llenos de los problemas, de las amenazas, y en esa pausa es como que empiezo a meditar y empiezo a recordar y empiezo a hacer memoria de lo que Dios ha dicho, y levanto mis ojos a los cielos y dejo de ver las circunstancias y empiezo a recordar quién es mi Dios. Mi Dios es bueno, mi Dios es fuerte, mi Dios siempre me ha librado, mi Dios siempre me ha rescatado, mi Dios siempre ha hecho cosas grandes a mi favor. Y es por eso que cambia el tono del salmo. Deja de quejarse, en otras palabras, del salmista, deja de tener miedo y empieza a poner su confianza en Dios. Eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es lo que hace la meditación. Por eso es tan importante no leer así rapidísimo y decir, no, ya cumplí con mi devocional del día de hoy. No, medite, escuche lo que Dios le dice y después empiece a derramar su corazón. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él fue dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, su corazón, su carne, su alma estaba en agonía. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Su carne estaba derramándose. Él no quería en su carne pasar por la agonía, por el martirio de separarse de Dios por causa de cargar el pecado de la humanidad sobre Él. Pero cuando Él fue a orar, Él había meditado, Él había interiorizado la voluntad de Dios. Sabía que la voluntad de Dios era la cruz. Entonces Él oró, expresó lo que Él necesitaba expresar, pero al mismo tiempo se rindió a la voluntad de Dios. Fue una conversación, fue decirle a Dios, Dios, no quiero sufrir, pero al mismo tiempo quiero hacer tu voluntad. Y prevaleció la voluntad de Dios. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesús. Entonces, regresando al Salmo 1, qué alegría, qué bendición. Nos está diciendo esta porción, este primer versículo, que somos las personas más bendecidas. Cuando hablamos de bienaventurado o bendecido, no estamos hablando de simplemente una bendición material. Estamos hablando, la palabra shalom, la palabra paz, no solamente quiere decir una paz en el corazón, es un bienestar en nuestras relaciones, un bienestar en nuestra vida, es un lugar de descanso. Eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Eso es lo que quiere que vivamos, una buena vida, una vida bendecida, una vida de paz, una vida de buenas relaciones, una vida de éxito. A veces pensamos que el éxito solamente es emprender un negocio y que nos vaya muy bien, y no es así. Una buena vida es que a pesar de que nos pasen cosas negativas, porque nos van a pasar, porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, a pesar de que nos vaya a veces mal, nosotros tenemos una vida interior
llena de paz, llena de gozo, llena de calma, llena de seguridad. A eso se refiere la palabra de Dios. No quiere decir que nunca nos va a ir mal, que todo lo que vamos a hacer nos va a salir siempre perfecto. La Biblia no nos garantiza que todo nos va a salir perfecto. Nos garantiza que si somos sabios nos va a ir bien la gran mayoría de las veces, pero hay veces que hay cosas que se van a salir de nuestras manos, que no podemos controlar. No sé si usted se ha dado cuenta, en este mundo hay cosas que no podemos controlar porque es un mundo caído. Pero lo que sí podemos controlar es lo que está aquí adentro, la paz que nosotros podemos tener, el descanso y la vida y el gozo que nosotros podemos emanar. Por eso dice que esta persona es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que es saludable. Para que sea saludable necesita tener raíces saludables. Las raíces no se ven, las raíces crecen para adentro. Cuando hay tormentas, cuando hay sequías, cuando hay vientos huracanados que quieren terminar con la vida de ese árbol, quieren arrancarlo, lo que impide que suceda es que ese árbol esté plantado junto a aguas. ¿Para qué? Para que sus raíces que sean fuertes, que estén siempre junto a corrientes y tal vez son corrientes subterráneas de agua, ¿verdad? Porque tal vez en la superficie puede haber un desierto y no puede haber ni una gota de verdor, ni una gota de agua, pero ese árbol está vivo. A pesar de lo que está sucediendo, ese árbol tiene vida, dice aquí que sus hojas siempre están verdes, sus hojas nunca se marchitan, dice el versículo aquí, y prospera en todo lo que hace. Es decir, que ese árbol, esa persona que está meditando constantemente, escuchando lo que Dios nos quiere hablar, respondiendo de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado, es una persona que no importa qué estación sea aquí afuera, si es que es invierno, si es que es el verano más seco, esa persona tiene hojas verdes. ¿Por qué? Porque está conectada a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Jesús lo puso de una forma muy parecida y él dijo: yo soy la vid, yo soy este árbol y ustedes son las ramas, y si ustedes están conectados a mí, les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros también, entonces van a tener vida. Pídanme lo que ustedes quieran y van a tener vida, lo van a tener. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos estos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Porque cuando estamos plantados, cuando estamos meditando, cuando estamos absorbiendo esa vida, esa sabiduría, ese amor, ese poder que está en la instrucción de Dios, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios a través de dejar que nos afecte el corazón y la meditamos y nos afecta el corazón, nuestra vida va a ser una buena vida como la de este árbol. Nuevamente, este es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, usted está entendiendo la voluntad de Dios. Cuando usted está meditando, está recibiendo la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios le trae a un lugar de prosperidad. Y nuevamente, no confundamos prosperidad con montones de dinero. Prosperidad está hablando principalmente de un alma próspera, de una vida interior próspera, que a pesar de las pruebas y dificultades está sólido, está firme, está fuerte, está verde, tiene verdor. Y eso somos nosotros, los que meditamos en la palabra de Dios. Entonces, qué importante entender la voluntad de Dios cuando oramos. Cuando oramos muchas veces
si es que no hemos meditado en la palabra de Dios, si es que no entendemos cuál es la voluntad de Dios, muchas veces pedimos muchas cosas que luego nos andamos quejando y por qué Dios no responde, por qué Dios no hace. Y Santiago, quien era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, nos dice algo muy, muy de frente, para que no tengamos dudas al respecto. Santiago 4:3 nos dice: aun cuando le piden cosas a Dios, no las reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Muchas veces en nuestra inmadurez, en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Dios, pedimos cosas que pensamos que son buenas, pero que Dios dice o no, definitivamente no es bueno para ti, o también puede decir no, todavía no es bueno para ti. Siempre me gusta hacer la analogía de un niño que quiere cosas y le pide a su papá, ya sea golosinas o ya sea juguetes, y que hace un berrinche y quiere cosas y un papá que es obviamente más sabio, más maduro, sabe cuándo es bueno darle ciertas cosas a su hijo y cuándo no es bueno, cuándo esas cosas le van a hacer bien a su hijo, cuando las cosas que le pide su hijo no le van a hacer bien, le van a robar el tiempo, le van a distraer del estudio, le van a hacer mal a su cuerpo, si es que estamos hablando de golosinas, ¿verdad? Entonces un padre que es sabio sabe cuándo dar y qué dar a sus hijos, aun cuando sus hijos pidan un montón de cosas que pensamos que son buenas, no siempre es lo mejor. Por eso el Señor quiere que aprendamos a meditar, para que aprendamos a entender la voluntad de Dios, de que no se trata de pedir y tener cosas y buscar solamente lo que nos causa placer, sino que como Jesús, primero la voluntad de Dios. Jesús no buscó lo que le causaba placer, sino buscó la obediencia. Él escuchó la voz de Dios y supo que la cruz y no su comodidad y no su conveniencia era lo que le agradaba a Dios. ¿Qué es lo que ahora Dios le está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted que es su voluntad? Aprenda a meditar y aprenda a entender y a discernir cuál es la voluntad de Dios, para que el momento que usted ore, usted entienda y le diga: Señor, yo sé que es tu voluntad, yo sé que esto es lo que quieres de mí, yo sé que no es lo más fácil o lo más placentero, pero es lo mejor. Eso sucede cuando usted medita en la palabra de Dios. ¿Cómo aprender a meditar? Yo le voy a dar un ejercicio muy, muy corto. Si usted tiene tiempo en algún momento, busque un versículo. Hay un versículo que cogí para hacer este ejercicio, Marcos 1:17. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Para terminar, si usted quiere aprender a meditar, coja este versículo, Marcos 1:17, y piense en 50 cosas que le puede Dios hablar de este versículo. Le voy a decir cómo. Tal vez coja palabra por palabra. Jesús, medite ahí. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor, Jesús es mi Dios. Jesús los llamó, Jesús llamó a sus discípulos, Jesús me llama también a mí, me está llamando Jesús, Él es el Señor, Él puede llamarme porque Él es mi dueño. Vengan y síganme, yo tengo que ir hacia Él, tengo que seguirle. Yo les enseñaré. Solo con el Señor Jesús podemos aprender cuál es su voluntad. Su voluntad es enseñarnos a pescar hombres, etcétera, etcétera. Trate de estirarse estas 50 cosas que Jesús le está hablando, que Dios le está hablando. Eso es meditar. Deje que eso le afecte. Bueno, estamos con el tiempo encima. Vamos a orar. Señor, oramos, te pedimos, enséñanos, cámbianos. Ayúdanos a ser personas que meditan en tu palabra, Dios. A ser personas que conocen, Señor, tu voluntad a través de meditar en tu palabra y dejar que ella nos confronte y nos cambie, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y en esta ocasión yo voy a orar con aquellas personas que dicen: yo necesito estar más cerca de Dios. Tal vez usted nos está viendo y no sé dónde usted está, no sé cuál es su caminar con Dios, pero usted reconoce que necesita estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios, así como ese árbol que hablábamos está cerca del agua y tiene vida. Tal vez usted siente que su vida se está marchitando. Sus circunstancias a su alrededor han tomado lo mejor de usted. Usted se siente seco, se siente sin vida. Quiero decirle una cosa: el único que puede darle vida es el Hijo de Dios, Jesús. Él dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Acérquese en esta ocasión a Jesús a través de una oración muy sencilla de corazón. Repita conmigo y dígale: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero estar cerca de ti. Reconozco que fuiste a la cruz y moriste por mí, en mi lugar, para darme vida eterna. Yo te recibo hoy. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Amén.